su venida. Señor, te damos gracias por la vida de Benjamín. Señor, te damos gracias que lo has usado para la gloria y fama de tu nombre. Señor, pedimos que tú llenes su boca con autoridad y poder. Señor, hazlo una trompeta, una voz profética para proclamar y declarar quién eres tú, Señor. Declarar acerca de tu venida y tu dignidad. Jesús, tú eres digno. Usa, Señor, a este mensajero en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, para que tú seas exaltado en este tiempo, Señor, y para que el corazón de cada persona aquí, Señor, sea avivado, encendido para glorificar y santificar a tu nombre día y noche. Oh Señor, úsalo y te damos gracias por su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Sam, Maya. Hoy quiero continuar con lo que comenzamos el primer día. Y otro atril. ¿Cómo están? Y sí, les animo a que sigan invitando a sus amigos que no pudieron venir por cuestiones económicas o de tiempo. En las redes sociales, que a partir de las 6 de la tarde va a ser entrada libre, y siempre queremos hacer eso al final, aunque sea la última sesión, poder darlo de manera gratuita para que todos puedan estar, aunque sea la última sesión. Ok. Estábamos en el libro de Joel y estábamos viendo el capítulo 2, versículo 11, donde Dios le dice a Joel: el día del Señor es grande y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y una vez más, viendo lo que estábamos, el preámbulo histórico del libro de Joel, que yo creo que es un libro que tenemos que prestar atención a este libro. Y son solamente 3 capítulos que nos dan entendimiento de cómo Dios levantó a un hombre y para advertir al pueblo de la tormenta que venía. Y la tormenta que venía era en 3 niveles, y de hecho vino en 3 etapas, con una plaga de langostas, después con sequía y después con fuego. Y todo esto vino a trastornar toda la economía de Israel en aquel tiempo, obviamente alrededor de 500 y tantos años antes de Cristo. Y Dios le dijo, estoy haciendo el repaso, Dios le dijo a Joel: Joel, las cosas no están bien, el liderazgo no está bien. Mi mayor controversia no es con los enemigos que no me conocen, Israel. Joel, mi problema y mi controversia que tengo es con los líderes específicamente de Israel. Mi controversia es con los líderes, que yo les he dado mi espíritu, yo les he dado la influencia, yo les he dado esto, y no han advertido a mi pueblo. Y adviérteles que se lo digan, esto que voy a hacer, se lo digan a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, de sus hijos. Y vemos que el libro de Joel comienza con un llamado de parte de Dios a un profeta para que los líderes cambien su estilo de vida. Pero a mí me sorprende esto, y vuelvo al punto que les decía en la mañana. Se trata acerca de padres criando a hijos. No está hablando de plataformas. La plataforma, vamos a ver cómo Joel, Dios le da la prescripción a Joel de cómo los líderes que tenían, por decir, cuando digo plataforma me refiero a influencia para poder convocar a gente. Dice, mi mayor controversia es de que ellos no están desatendiendo a sus familias. Es la misma controversia con que Malaquías tenía con el pueblo de Israel. Y de hecho todos los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento siempre le estaban tirando al liderazgo de Israel. Y el primer asunto que Dios tenía con ellos era: ustedes han descuidado su relación conmigo, han dejado la idolatría que entre a su corazón. Y casi siempre tenía que ver con los divorcios que empezaba a ver en el pueblo de Israel con los líderes, que ellos, como habían descuidado su amor con el Señor, empezaban a descuidar a sus familias, no descuidaban el día de reposo, por lo tanto se volvían
gente que no pasaba tiempo con su familia. A Dios le importaba tanto y le importa el día de reposo. Ahorita no estamos bajo la ley, pero el principio del día de reposo es que te detengas de todas tus labores y lleves a tu familia a los pies de Cristo. Es impresionante. Entonces, ese es más o menos lo que estaba pasando en los tiempos de Joel. Dios le dice: yo tengo una controversia con mi pueblo, Joel. No es con el enemigo. De hecho, el enemigo ahorita es mi amigo. Mi enemigo ahorita está siendo más utilizado que mi liderazgo. El enemigo de Israel, que era Nabucodonosor, Babilonia, los asirios, fueron usados más en la generación del cautiverio que el mismo liderazgo de Israel. Él dice: yo voy a tener que levantar a mi siervo Nabucodonosor, aunque no me conoce, y después yo lo voy a juzgar por lo malo que hizo, pero yo voy a usarlo para disciplinarlos a ustedes, porque el pueblo no cambió su estilo de vida con sus familias y con los hijos de sus hijos. La cultura está tan corrompida, tan llena de ídolos, porque los líderes no anunciaron la verdad. Y vemos que es el mismo problema que Pablo nos anuncia para el fin de los tiempos. Dijo que aquellos que no recibieron el amor a la verdad fueron engañados y van a caer en la gran apostasía al final de los tiempos. Entonces yo quiero invitarte a que cuando tú estudies el libro de Joel, no nada más lo leas como algo que pasó, y tampoco quiero que hay un problema en el mundo cristiano, sobre todo el mundo hispano, sobre todo en esta generación, de que dices: pues ponle tu nombre a este versículo y ese eres tú. Tú eres el Israel espiritual, e Israel histórico quedó atrás, ponle tu nombre ahí a donde te convenga, y donde es juicio, pues era Israel para el pasado, pero donde es una promesa padre, aunque esté fuera de contexto, ponle tu nombre ahí. Yo te invito a que investigues lo que estaba sucediendo en el tiempo de Joel. Un pastor una vez se me acercó y con su buena intención, pero las buenas intenciones no pueden guiar al cuerpo de Cristo en los últimos tiempos. Es la verdad. Pero este pastor, con su buena intención, en X planeta una vez se me acercó: no, Dios me dio un sueño de ti y me dio esta palabra, y me dijo: y como yo sé que a ti te gusta que te den palabras proféticas con la Biblia, pues está en la palabra, y lo vi y lo soñé. Y se me acercó y me lee una parte de uno de los profetas menores, y dice, en el versículo decía: he aquí estoy por hacer cosas con ustedes que nunca han pasado, y si se la contaran a las generaciones venideras no se la creerían. Dice: estas son las cosas que va a hacer Dios contigo. Y empezó a decir: Dios va a hacer esto contigo. Le dije: híjole, ¿le diré o no le diré? Le dije: hermano, no es así. Y obviamente se contrarió todo. Le dije: pero es que ¿cómo que no es? Estaba todo choqueado. Le dije: o sea, recibo que ores por mí, recibo que me digas, que es mejor que me animes y me digas: ¿sabes qué? Quiero orar por ti para que Dios te bendiga, a que tomemos la palabra así. Le dije: mira, te voy a decir el contexto de todo este libro, de la Biblia. Eso es una advertencia al cautiverio que Dios iba a hacer. Iba a matar a la mayoría de los pueblos del pueblo de Israel, y dijo que iba a ser tan grande el juicio que si se lo contaran a otras generaciones no lo creerían. Y está hablando de los últimos tiempos y de cómo los disciplinó 70 años. Entonces no me puedes poner esa profecía a mí. Y dijo: ay, ¿a poco es eso? Le dije: sí, pero si suena increíble ese versículo aislado, y ponle tu nombre, lo hacemos hasta un congreso que se llame Cosas Grandes por Venir, que si se lo contáramos a nuestros hijos no nos los creerían. Lo podemos poner en una playera, y son buenas intenciones, pero una vez más, para lo que viene, la crisis que viene, necesitamos un liderazgo con discernimiento escatológico, pero también con profundidad en la palabra. No nada más necesitamos gente que ore, y no nada más, Dios no necesita gente que ore nada más. Necesitamos también aplicar nuestra mente a la palabra de Dios y a la sabiduría de los apóstoles y de los profetas. Necesitamos entender, discernir cuál es el plan de Dios global, cuál es el plan de Dios en la historia, y entenderla, darle sentido a las escrituras para poder aplicarlo a este tiempo sin sacar de contexto cosas, y tampoco espiritualizar cosas que no deben de espiritualizarse, como Israel. Se espiritualiza mucho Israel y se ha sacado del mapa Israel, siendo que Dios todavía tiene un plan con Israel y tenemos que entenderlo como gentiles y como la iglesia. Y hay muchas cosas que yo digo: Dios, mientras más me meto a estudiar la palabra, digo: Dios, realmente necesitamos un milagro. ¿Qué hacemos, Señor? Porque mi propia vida yo digo: híjole, tantas cosas que yo creía del evangelio
que he espiritualizado, cuando ya me meto más en la escritura, digo, no, esto no es por aquí. Y luego veo a los que están alrededor y digo, no, esto no deberían de estar predicando, que está... Y a veces llegas como en una frustración donde dices, Dios, ¿cómo corregimos esto? Hemos dado un montón de pan que no sirve a los jóvenes en los congresos. Les hemos inflado el ego de cosas que Dios nunca dijo, usando la palabra de Dios. Y este es el problema de usar la palabra de Dios sin una madurez espiritual y sin el tiempo y honrando a la palabra de Dios, sin profundidad en la palabra de Dios. Y cuando yo digo esto, yo no estoy atentando a decir que yo tengo profundidad en la palabra de Dios, pero tengo más que antes y quiero seguir acercándome a eso. Pero ese fue el problema en el tiempo de Jeremías. Joel profetiza antes que Jeremías y les da una advertencia que ahorita vamos a ver en profundidad un poco más en Joel. Después se levanta Jeremías, como les dije hace 2 noches, se levanta Jeremías, se levanta Ezequiel y les dicen, oigan, arrepiéntanse ya porque este Nabucodonosor viene. Después del capítulo 19, ya dice, ¿saben qué? Ya viene y ya no hay vuelta de hoja, la conversación ya cambió. Y en ese momento los profetas empiezan a profetizarle al rey con la palabra, con Isaías. Isaías había profetizado años antes, Isaías como 100 años antes. Isaías habla de Jerusalén, quédense en Jerusalén y van a estar bien, quédense en Jerusalén y no va a haber guerra, no va a pasar nada, el lugar más seguro es Jerusalén. Pero Isaías estaba profetizando para el final de los tiempos, en un momento específico. Pero estos profetas, cuando ya Jeremías se levanta y dice, ya no hay vuelta atrás, huyan de Jerusalén, porque ya el juicio de Dios viene, y empiecen a arrepentirse y pero ya Dios va a traer el juicio a la nación, ya no hay vuelta atrás. Y los otros profetas toman la palabra de Isaías y dicen, nosotros también profetizamos con Isaías. Y empiezan a decir, paz, paz, quédense en Jerusalén, no va a pasar nada. Y el liderazgo profético de ese tiempo no supo interpretar el contexto de la palabra profética y les decían, no, va a haber paz, quédense en Jerusalén. Y después sucede Jeremías 23. Quiero que vayamos a Jeremías 23. Mi apelación esta noche es a ustedes, y sobre todo a los líderes. Necesitamos ir profundo en la escritura, hermanos. Necesitamos entender quién ha estado en el consejo de Dios, quién ha entendido la palabra de Dios y cómo aplicarla. Primeramente tu familia y después el liderazgo que Dios te dio, porque puedes citar la palabra y estar completamente a destiempo de los tiempos de Dios, aún citando la palabra de Dios. Porque cualquiera puede citar la palabra de Dios, un musulmán puede citar la palabra de Dios, un perico puede citar la palabra de Dios. Y pueden aprenderse aspectos de Dios y cosas de Dios en internet. Pero un profeta o una voz profética es aquel que estuvo en la intimidad y en el consejo de la Trinidad. Y esa es la apelación de Dios esta noche hacia el liderazgo, porque para lo que se avecina necesitamos algo más pesado de lo que hemos vivido y del precio que hemos pagado. Muchas veces se habla mucho de grandes cosas por venir sobre México, y las grandes cosas que vienen son grandes cárteles y en realidad grandes redes de delincuencia. Es lo único que yo veo, grandes cosas por venir. No hay más grandes cosas por venir, ya lo más grande ya vino, es la palabra de Dios. Lo que viene más bien es una invitación para ir profundo a descubrir lo que ya Dios dijo, agarrar la sabiduría de Dios. Les dije Jeremías 23, ¿verdad? ¿Están bien? Espero que sí, y a la vez espero que no. Espero que los incomode tanto que vayan a su casa y lean la palabra, aunque sea para tratar de comprobar que lo que dije no estaba bien. Yo puedo hacer que abran la Biblia más, aunque sea para tratar de contrariarme. Ya, misión cumplida con eso. Aunque si lo hacen en ese espíritu, pues no sirve de nada. Ok, Jeremías 23. Versículo 14. Vamos a ir en algunos versículos. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Yo le doy gracias a Dios por este tipo de lenguaje, porque a veces digo, ¿cómo llamaré a estas? Llámalo torpezas. Cuando decimos tonterías desde el púlpito, nada más por la emoción y por atraer masas, Dios lo llama, eso es una torpeza. Yo dije, gracias Señor por ese lenguaje. Ahora, eso también yo me lo aplico a mí, obviamente.
cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Punto aquí. Voy a volverte a poner en la línea del tiempo. Jeremías está profetizando a un liderazgo que no escuchó la palabra profética de Joel. ¿Ok? Porque ahorita vamos a volver a Joel, y Joel es la advertencia, pero Jeremías es el castigo y el juicio de Dios a aquellos que escucharon la advertencia y como líderes no voltearon su corazón y no siguieron la sabiduría de Joel, que son 5 pasos o 5 consejos que nos da Joel en el capítulo 1, y los vamos a terminar viendo eso, que tiene que ser práctico. Entonces lo que estás leyendo no es una reprimenda para ti, o tal vez sí, pero yo creo que es un juicio bien tremendo que Dios hace a los líderes que no escucharon la palabra de Dios, la advertencia. Pero quiero que nada más escuchemos Jeremías 23 para que el temor de Dios venga sobre nosotros. Pero lo que quiero que apliquemos es Joel, que vamos a terminar viendo eso, ¿ok? ¿Queda claro? No estamos, yo creo, todavía en Jeremías 23. Pero Jeremías 23 está ahí a la vuelta de la esquina. Pero Joel 1 y 2 es lo que estamos ahorita, la invitación de Dios. Volvamos. Qué tremendo el versículo 14, qué horror. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Todas esas cosas son amargas. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Sí, está tremendo. Dice, ¿sabes por qué está mal la tierra, Joel? Por los profetas, Jeremías, por los profetas de Jerusalén. Chirrión. El problema no son los cárteles ni la corrupción, hermanos. Es que los líderes de la iglesia no han escuchado y no han estado en el lugar secreto con Dios. Ese es el problema. Nos gusta ser el liderazgo de Dios que está sobre la cabeza de potestades y los aplastamos con nuestros pies, y es la verdad, cuando nos conviene. Pero cuando Dios te llama que eres el liderazgo y eres la cabeza sobre todo principado y potestad, que lo puso por todo como cabeza a la iglesia, Efesios 1, me parece el 19 o el 20, también es cuando Dios te pone y pone a la iglesia en ese lugar de autoridad, también la disciplina es en ese lugar de autoridad. Israel en ese tiempo era el liderazgo y la representación de Dios en toda la tierra. Por eso Dios era bien severo. Y ahorita nosotros somos el liderazgo de Jesucristo en la tierra, junto con Israel, que es los que creen en Jesucristo, obviamente, la iglesia, por así decirlo. Así ha dicho Jehová, versículo 16, de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Extraño los predicadores que hablan de la santidad, que te dan unas regañizas desde arriba. Y por eso yo aprecio mucho el ministerio de mi papá, que Dios le dio. No es un ministerio popular. Jeremías no fue popular. Jeremías, pobre, el pobre estuvo mal. La vivió mal en su tiempo, poquito tiempo de influencia en Jerusalén, porque lo rechazaron y lo cortaron de sus redes apostólicas, evangélicas, romanas, católicas, lo que quieras. Ya no le invitaban a los desayunos de pastores, porque tenía la palabra de Dios, y la palabra de Dios pesaba como martillo y como fuego, y los incomodaba. Sáquete de aquí. Después viene Nabucodonosor, sí vino. Todo lo que Jeremías profetizó ahí, 3 años después vino Nabucodonosor y arrasó con todo. Después se los llevan cautivos a Ezequiel y a la mayoría del pueblo, violan a sus mujeres, matan a los príncipes y a los reyes, y se llevan a los niños nada más. Daniel se va en el cautiverio, Ezequiel se va al cautiverio, y Jeremías se queda en Jerusalén desolada. Y el pobre Jeremías le toca todavía la otra parte de su vida, lamentarse por todo lo que había pasado con Jerusalén. Pobre y sin viendo la ruina de todo lo que pudo Dios haber hecho con Israel y con Jerusalén, y ahora veía la ruina, y en todo eso Dios lo llama un amigo a Jeremías.
Yo aprecio mucho y respeto mucho y estoy aprendiendo a honrar a aquellos que han pagado un precio de cortar amistades y cortar aún su influencia y ser los insensatos de esta generación, pero porque tienen amor a la verdad y la siguen diciendo, aunque los números bajen. Yo quiero decirle a todos estos pastores y líderes, hermanos, si tu iglesia te ha dejado, si tus líderes te han dejado por hablar la verdad, tienes una grande recompensa, bienaventurado eres en los cielos, porque estás parándote a favor de uno que se llama la verdad. Los números van a dejar a los populares, cuando venga la presión, los números van a dejar a los que son populares y no hablan la verdad, y van a ir con los que tenían la verdad, porque esos son los que tienen la respuesta de Dios. La presión va a justificar la sabiduría de los justos. Versículo, ¿cuál estamos? 17, 18. Porque, esta es la pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Qué tremendo. Esto es como dice, mira, te voy a decir la neta, Jeremías. De todos estos, te voy a decir lo que pasa detrás de bambalinas. Yo conozco la vida secreta de todos ellos. ¿Quién estuvo en el lugar secreto y vio realmente? Es que yo vi algo de... No, ellos no vieron. ¿Quién realmente vio y quién realmente oyó? Y aquí es el testigo fiel hablando la verdad. Esto es horrible. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y habla de estar atento. Dice, ¿quién realmente pagó un precio y realmente oró? Yo estuve orando por ti, hermano, y Dios me dijo, no. Y Dios dice, a ver, ¿realmente oraste? No oraste. Es un vocabulario cristiano naco, rancio, ya que tenemos. Voy a estar orando por ti. Yo estuve orando y no es cierto, no es cierto. Se nos ha ido el temor de Jehová, hermanos. Se nos fue en esta generación, con más mi generación estamos podridos en eso. Ni sabemos qué es el temor de Dios. Y más de los de 20 para abajo ni tienes idea de lo que te estoy hablando. En general, estoy generalizando, lo cual no es tan justo a veces, pero estoy generalizando, porque a veces es bueno generalizar también, para que veamos dónde está la mente. El temor a Jehová es como, si no puedo ni temo lo que mis padres me dicen, el temor a Jehová, ¿de qué? Entonces es tan fácil decir, Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé, y sin ningún temor de que, no invente, estoy mintiendo en este momento, estoy completamente, ni pasé tiempo con Dios y me inventé la voluntad de Dios mientras estaba comiendo unas palomitas en el cine, obviamente, viendo una película de inmoralidad. ¿O no es verdad esto? No estoy diciendo que tú lo haces, pero estoy diciendo que este es el liderazgo que está propagado desde los tiempos de Jeremías hasta ahora. Y es un llamado a los líderes, hermanos. Es una palabra fuerte de Dios, pero tenemos que cambiar. Tiene que haber un temor de Dios esta noche, para entender la severidad de lo que viene. No porque Dios quiere, te quiero exponer ahorita esta noche. Es porque, hermanos, realmente Dios te escogió para poder apacentar a su rebaño y llevarlo a la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a sostener en la presión y la crisis que viene. No hay de otra. ¿Con qué lo vas a alimentar a tus hijos? ¿Con qué vas a alimentar a tu iglesia? Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Como dice, no quiero que ores contra esto. No se va a apartar mi ira. Pero fíjense la promesa. En medio de todo este juicio que Dios está anunciando con Jeremías, dice, siempre hay esperanza con las palabras de disciplina de Dios. Dice, en los posteros días lo entenderás cumplidamente. Es como, va a haber alguien como tú, Jeremías, que en medio de todo esto tú vas a entender. Todo Jeremías 23 es un llamado a tener amistad con Dios, no nada más en las cosas que Él suelta cuando nos bendice, sino entender por qué Él disciplina y por qué Él ama la verdad y por qué Él detesta la mentira.
Es un llamado a conocer a Dios sin tener nada de ganancia en nuestro ministerio. Es simplemente, como decía Allen Hood, el llamado a Oseas no es un llamado popular de a ver quién, un llamado, pasen al frente los que quieren llamar, recibir, ser la generación de Oseas. ¿Por qué decimos la generación de Josué y de Caleb que conquista? A ver, nunca he escuchado un llamado al frente a ser la generación de Oseas. Estaría medio pesado, ¿no? Pero esto es lo que Jeremías fue otro que se lamentaba y no ganó nada en esta tierra, pero conoció a Dios. Y lo sigue conociendo ahorita en los lugares celestiales, va a seguir siendo amigo con Dios, y la amistad que Jeremías tiene sigue con Dios, sigue creciendo, y Jeremías conoce cosas que nosotros no vamos a conocer jamás. Y él nos las va a seguir compartiendo por los siglos de los siglos, y la gloria de Jeremías por las edades y los siglos que vienen va a ser contarnos cosas de Dios que él experimentó en el quebranto. Porque a Jesucristo lo conocemos en quebranto. Por eso Pablo decía, oh, si yo pudiera conocerte a ti en la coinonía de tus sufrimientos también. Y los sufrimientos no te pienses nada más al que están apaleándolo en la India ahorita o el ejército de ISIS. Los sufrimientos de Cristo están disponibles para todos los que aman a Cristo ahorita en este lugar. Los sufrimientos de Cristo es permanecer en la verdad cuando no es popular la verdad. O cuando es popular la verdad. Cuando sea, es permanecer en la verdad porque sabes que estás afectando a un hombre y es un corazón que te importa. El corazón de un hombre a quien tú amas te importa herirlo a él y no te importa lo demás, más que herirlo o satisfacerlo a él. Esa es la recompensa de un verdadero profeta o de la verdadera iglesia. Vivir para agradar a un solo hombre. Versículo 21, ya casi acabamos con Jeremías para después saltar a Joel. No envié yo a aquellos profetas. Ya, es como Jeremías, vamos a dejar esto en claro. Séllalo ahí con mi espíritu. Yo no envié a esos profetas. Pero hoy, no, Señor, espérate, estás hablando del que tiene 50,000 seguidores en Facebook, no inventes. Cada vez que dice una barbaridad, una torpeza, tiene 50,000 likes. 50,000 likes de torpezas, no me importa. Yo no lo envié. Yo no lo envié. Ve sus frutos. Ve su amor al dinero, de cómo reacciona cuando no le salen bien las cosas, cómo es severo, cómo es áspero. Yo no lo envié. Y aparte de que sus frutos son malos, está llevando a mi pueblo y al pecado, porque no le están diciendo que tienen un cáncer dentro de ellos. Yo les di las radiografías, yo les di la posición de doctor, yo les di la entrada a estos profetas a entrar a mi consejo, pero lo utilizaron para su propia fama, sus propias barrigas y sus propios placeres. Por lo tanto, le dijeron a mi pueblo que había paz cuando yo vengo. Fíjate, Jeremías, en 3 años viene Nabucodonosor y el pueblo ya no va a estar listo. Y la culpa, ya el pueblo ya no puede estar listo. Ya nada más es como sobrevivir, más o menos. Y estos profetas tuvieron el chance de hacer que estuvieran listos, pero no pudieron. Tengo una controversia con ellos. Prefirieron seguir aumentando sus barrigas espirituales y barrigas literal también, que la mayoría de las veces son gente que no le gusta el ayuno, y sus ministerios y enriqueciéndose a expensas de todo este pueblo. No, déjame decirte algo, yo no los envié, pero ellos corrían. ¿Qué es esto? Yo no los envié, pero ellos corrían. No, Dios me habló, Dios me dijo que fuera a este lugar, que hiciera esto. Y Dios dice, yo no los envié, pero ellos seguían corriendo. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si el liderazgo de la iglesia estuviera sano, México estaría cambiado. No es más, ya no es de juntarnos y empezar a echar fuera demonios. Se tiene que haber un cambio de arrepentimiento en el carácter de todos nosotros, hermanos. Cuando digo liderazgo, no pienses en los 5 líderes que estás pensando, piensa en ti. Tú eres el liderazgo de la tierra. Somos el liderazgo de la tierra. Dios tiene una controversia con el liderazgo, su liderazgo en la tierra.
Ya nada más para quitar esas 5 personas que estabas pensando, bórralas, ponlas a un lado y ora por ellos después, pero ahorita quiero que pongas un espejo, porque la palabra es un espejo. Y no te olvides de lo que estás viendo aquí y lo que se está reflejando de ti. La palabra nunca dice que es un espejo para echarle ya ves que a veces nos gusta hacer bromas con un espejo y le echamos el reflejo del sol a alguien que está ahí hablando y, ay, oye, me dejaste ciego. La palabra de Dios no es para dejar ciego a alguien así como echarle una pedrada, ¿no? El espejo, la palabra de Dios es un espejo para que no te olvides de dónde estás. ¿Ok? ¿Están bien? No, digan que no están bien. Ok, bien. Espero que algo estén como que, o me caes mal, o algo esté pasando, espero, o necesito cambiar algo. Si dicen que están bien, es que no estamos bien. O sea, sí, amamos, ok, yo puedo dar este mensaje porque estamos sobre la plataforma del mensaje de misericordia. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, por eso quedó como anillo al dedo. Esto es en la premisa de la misericordia de Dios, pero también en su misericordia Dios nos disciplina y nos ama. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho volver, etcétera. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, en el cielo y en la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre por sus sueños? Mira, qué tremendo. Un sueño de Dios mueve el corazón de la gente a buscarlo a Él. No exaltar tu movimiento, ni halagar a otro para que después ese que tiene posición te pueda dar algo de lo que él tiene para que tu posición aumente. Un sueño de Dios tiene algo diferente, tiene un peso de Dios que hace volver el corazón de los otros a Dios, a buscarlo más. Ese es el único sueño que viene de Dios. Ok, siguen, si quieren leer Stephen King, y ya leyeron Stephen King y las historias de terror, y quieren algo más fuerte, sigan leyendo Jeremías 23 en su casa y prendan la luz. Está terrible. Pero prende la luz en tu corazón. Entonces, volviendo, esto ya es cuando es demasiado tarde. Y Jeremías continúa hablando de cómo responder cuando ya fue demasiado tarde. Y eso será para otro día. Pero vamos a Joel, donde todavía hay tiempo. Donde todavía hay tiempo. Estamos que Joel empieza a decir que, vamos allá Joel, perdón, rápido. Salvador, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Dónde está Salvador? Se lo llevó Ok. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación, etcétera, etcétera. Entonces habiendo ya pasado con el contexto de todo Joel y de Jeremías y de la repercusión que hubo, de que el liderazgo no entendió la palabra y siguieron en sus propios sueños e ideas, sin ir profundo a las emociones de Dios. Nada más decía, ok, 10, 15, ok. Continuamos ahora con Joel. ¿Cómo reaccionar? Joel se trata de cómo como líderes reaccionar y usar nuestra influencia para volver el pueblo de Dios a su corazón. Y hay muchos libros que hablan de todo esto. Toda la vida cristiana se trata de esto. No estoy hablando algo nuevo. Estoy nada más tratando de exhortarnos con la palabra de Dios, lo que creo que Dios está hablando a la iglesia este año. Joel 1:2 es una exhortación a estar atentos. Este oráculo, esta profecía abre una exhortación a escuchar y a prestar nuestro oído o a prestar atención y aprender lo que sucedió con Israel en Joel es lo mismo que Dios puede hacer con una nación que derrama sangre inocente y que no se ha vuelto al corazón de Dios. Alan Hood, hace unos días, él abrió su conferencia citando a Billy Graham y creo que se los dije.
Y empezó diciendo esto. Bill Graham escribió esto acerca de la controversia que Dios tiene con Estados Unidos, diciendo: si Dios no suelta un juicio sobre Estados Unidos en los próximos años, de invasión militar y de colapso económico, si Dios no lo hace, tendría que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Y es la verdad. Yo escuché eso y dije, porque ahorita estoy como a corto plazo un misionero en Estados Unidos, un mexicano misionero en Estados Unidos, lo cual es raro. En la generación pasada los americanos venían a México, pero yo creo que México va a empezar a mandar misioneros a la iglesia de Estados Unidos porque necesitan ayuda también. Y no es de que ahora sí es el tiempo de México, no, hermanos, es el tiempo de ayudarnos transculturalmente, ayudarnos unos a otros. No es de que si ahora es México, si es punta de lanza y ahora sí somos cola y rabo y no sé. No, se trata de que si Dios envía una persona, dijo una vez, ¿y tú qué le puedes enseñar a mi país? Tenemos todo. No es cierto. Necesitamos unos de otros, pero ok. Si yo como misionero en Estados Unidos ahorita, dije, qué terrible, y me compungió mi espíritu por esa nación. Dije, Dios, ten misericordia de Estados Unidos. Y luego me vino esta frase mientras estaba orando, ¿y qué hay de México? Y dije, no, la verdad, México está peor en cuanto a derramamiento de sangre en la tierra. O está igual, no sé cómo está la verdad, pero está horrible igual. Estados Unidos ha hecho guerras y se mete en todas las guerras que pueda haber. Está en cola en fila en todos los países del mundo esperando. ¿Me puedo meter a ser el policía de tu país? Y hay cosas buenas y cosas malas en eso. No me interesa hablar de política. Pero dije, México, no inventes lo que está pasando. No, las cosas no están bien. Y aquí esto es lo que Dios no está. Cuando escuché eso, dije, si eso va a pasar con Estados Unidos, ¿qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con México? ¿Y saben lo que yo sentí tal vez mi intercesión? Y puedo estar mal, no me citen, no digan, Dios dijo esto, Benji dijo, no estoy profetizando. Lo creo que sentí mientras oraba es de que ya no hay vuelta atrás para muchas cosas. De verdad, yo creo que ya no hay vuelta atrás para muchas cosas y que esta nación necesita una disciplina muy tremenda que no la ha vivido todavía. La necesitamos. Pero yo dije, Señor, ten misericordia. O sea, empecé a clamar, Señor, acuérdate de Wayne Myers, acuérdate de Juan Manuel, acuérdate de X, y acuérdate, Señor, ¿y qué hay de estas promesas? Y yo dije, bueno, y Joel termina diciendo eso en Joel capítulo 2. Dice, vuélvanse al Señor con ayuno y oración y tal vez, quién sabe, lo deja como ahí al aire, no dice si sí o no, dice, si se vuelven todo el liderazgo y se vuelven al ayuno y la oración y empiezan a usar su conocimiento de la palabra, su influencia y todo lo que tienen y traen a toda la asamblea solemne y se vuelven una casa de oración para clamar, no para llamarse casa de oración, sino para clamar a mi nombre por misericordia y se vuelven de sus malos caminos, tal vez, quién sabe. Y Dios, en vez de traer juicio, traiga libación, lo cual es una visitación de Dios. Y no voy a explicar por qué eso quiere decir eso, pero está hablando, en vez de traer juicio, tal vez yo traiga un avivamiento. Pero quién sabe. Eso no se los voy a decir, se los voy a dejar ahí para que me busquen. Y yo estaba clamando, Dios, ten misericordia, pero en algunas cosas dije, Señor, de verdad, tienes que disciplinar a esta nación. Dios me dijo, en cuanto a esto, pues te necesito que te prepares también. Porque si la balanza se va para el otro lado, necesito que primero me conozcas para que tengas paz en la tormenta que yo mismo voy a traer. Necesito que me conozcas para que cuando tú estés dirigiendo tiempos de oración, no ores contra lo que yo estoy haciendo. No me ates, tratando de atar un demonio en tus buenas intenciones, pero con buenas intenciones ignorantes. Muevas el movimiento de oración que yo te digo, que la influencia poquita que tengas con las que están orando contigo, tú como líder. No, yo quiero que estés listo y que conozcas por qué hago las cosas y cómo estoy disciplinando para que ores conforme a mi voluntad, de acuerdo al tiempo profético que estás viviendo. No quiero que ates y desates cuando yo soy el que estoy haciendo las cosas. Y también quiero que me conozcas para que conozcas la profundidad de mi plan y tengas esperanza. Que yo cuando estoy disciplinando a una nación es para que participen mis hijos de mi santidad.
y que en medio de juicios yo puedo traer una gran cosecha de almas. Así es como siempre pasa. Siempre que Dios disciplina una nación en la historia, después de que hay una disciplina, Dios siempre levanta al remanente, los fortalece más que antes y empiezan a predicar con señales y prodigios. Y en medio de la tormenta la luz de Dios aumenta más y muchos son salvos y después hay una reforma en esa nación. Pero yo estoy hablándote nada más de México, estoy hablándote del juicio que viene escatológico de los últimos tiempos, que es muy clara la Biblia. Y de eso vamos a hablar un poquito en el taller. Pero ok, volvamos aquí a lo que dice Joel. Joel capítulo 1, versículo 2 al 3, es una exhortación y advertencia de una crisis venidera sin precedentes. Lo peligroso, Dios hace esta pregunta, la pregunta que le hace a Israel es esta: ¿alguna vez alguien ha visto algo así? ¿O esto ya les es normal? Y lo peligroso de esta pregunta es de que un mensaje cuando ya te es familiar, cuando un mensaje no te es familiar y no lo has vivido en tus días, puede que sea que al principio no lo recibas tan fácilmente. Ahorita yo hablándoles de esto, como nunca hemos vivido una crisis así fuerte y nunca hemos vivido los últimos tiempos, no quiere decir que no son verdad. Y lo peligroso de esto, por eso empieza Dios a través de Joel diciéndoles esta pregunta profética, como rompiendo un paradigma en la mente de esa generación. El hecho de que ustedes no lo hayan vivido y que no haya pasado esto nunca en ninguna generación, no quiere decir que no es verdad. Por eso empieza diciendo, vamos a empezar, antes de que suelte los 3 capítulos de Joel, quiero que rompan su esquema mental y que porque no lo han visto nunca, no quiere decir que no va a pasar. Eso es lo que quiere decir Joel 1 y 2. Por el hecho de que hemos visto México más o menos ahí, que todavía no estamos en guerra ni en una revolución. ¿Sabes qué tan cerca estamos de una revolución aquí? O de una guerra civil, algo así feo. Ya para que se levanten gentes ya contra el presidente, ya así, ya nadie cree en el gobierno de nada, ya es una cosa espantosa. Estamos tan cerca, es tan frágil de que hay una revolución. ¿Y sabes quién tiene el control de eso? No es el diablo, es Dios. Daniel capítulo 2 nos dice que Él es el que quita y pone reyes. Todo está en las manos de Dios. La respuesta no está en hablar de política y criticar a los que están mal y tratar de atar los demonios, que eso no es la solución principal. Podemos hacerlo, pero la solución principal es: ¿qué estás pensando tú, Dios? Porque tú de la noche a la mañana tú mueves todo. Todas las naciones están en la palma de tu mano. Tú mueves y quitas como quieres. Y ese es el problema de esta generación. Tratamos de ir contra las potestades, pero sin entrar al conocimiento de la Trinidad. No hemos pasado tiempo para entender cuál es la decisión, el veredicto final del juez. Nos hemos vuelto jueces de cosas que no entendemos y hemos ignorado al juez que conoce todo. En otras palabras, Joel empieza con un llamado a los líderes de la tierra, y esto ya lo hablamos. Pero hermanos, si los líderes de este lugar responden primero al llamado a entender la crisis venidera y reconocen el liderazgo de Dios, quien está orquestando esta crisis que viene, y empiezan a dirigir a que el pueblo responda como Dios pide que respondamos antes de una crisis, entonces vamos a ver arrepentimiento en nuestras congregaciones como nunca. Y no tienes que aumentar un programa más, ni tronarte los dedos para, ¿a quién invito a mi iglesia ahora para que nos dé el nuevo programa? No, ya está, el programa ahí está en la Biblia. Junta a tu pueblo, junta a los ancianos, junta a los líderes y clamemos al Señor. Oye, pero es que no ha pasado nada. No has clamado lo suficiente entonces. No hay nada más, no hay un método más alto que eso, que clamar y leer la palabra y perdonarnos los unos a los otros y arrepentirnos y dejar el pasado atrás. No hay nada mejor que eso. No hay un ungido que va a venir, ni Allen Hood, ni Peñalosa, ni Núñez, ni Bickle, ni el que tú quieras. No hay nada que alguien pueda, o no hay nada que alguien o un ungido de Dios, o como lo quieras llamar, te pueda traer más alto que lo que la Biblia dice que sigamos haciendo, aunque no veamos resultados inmediatos. No hay algo mejor. Todo se consume en eso, en buscar al Señor, en entender su palabra, en prestar nuestro oído al consejo de la sabiduría de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En otras palabras, los líderes debían hacer algo más que solo responder al llamado del profeta en su generación.
Ellos tenían que responder de una manera que permitiera y motivara al pueblo a obedecer lo que Dios quería que obedecieran. Esto siempre comienza con los líderes y después se transmite a los hijos. Yo creo que la esperanza de este país está en los matrimonios nuevos, de verdad. Esencialmente. Si podemos, y yo me cuento, yo lo digo con temor porque Dios me está enseñando eso. Si yo ahorita puedo pescar bien la onda, agarrar lo que mi padre y mi madre me enseñaron, Juan Manuel y Gladys, cómo vivir una vida en donde aún a pesar de luchas y debilidades se siguen amando. Mi papá sigue siendo romántico con mi mamá está feliz con mi papá, con debilidades y todo, se aman, siguen amándonos a nosotros, dieron su vida por nosotros y ahí están, con fruto grande, con fruto chico. Yo los he visto cómo actúan cuando vinieron las traiciones de la gente, cuando vinieron las críticas. Yo los veía llorar ahí en la casa con todo el conflicto, cómo cambiaba la dinámica de la casa, la economía, y los he visto por 20 y tantos años y siempre vuelven al Señor en un tiempo de crisis. Yo como generación nueva, que me voy a casar el próximo año, o este año. Si viene una sonrisa extra, eso es después, que la entienda. Yo tengo que pescar la onda, decir, ¿qué es lo que ellos que pagaron el precio? Tengo que agarrar esa sabiduría y no decir nada más, pues tú no entiendes, tú eres de otra generación. Es una locura, es del diablo eso. Seríamos unos burros tarados, porque es la palabra, si nosotros, tú joven de 20 años, desprecias a tu pastor. Es una tontería. Tenemos que empezar a decir, Dios, yo quiero agarrar lo mejor de la generación pasada, tomarlo e ir el triple que ellos. Obviamente cubrir la desnudez de nuestros padres, porque eso fue lo que determinó quién era el pueblo de Israel y quién eran los gentiles. Un hijo cubrió la desnudez de su padre en un tiempo de debilidad y el otro le expuso y se burló. Y nos terminaron siendo Ismael, y de donde va a salir el anticristo, y el otro donde salió Jesucristo. Y la línea del tiempo sigue corriendo, las dos simientes siguen corriendo, porque y lo determinó uno que cubrió la desnudez de su padre y otro que la expuso. Tremendo. Y Joel está diciendo, esto es más que nada más un mensaje, profetas, tienen que volverse a sus hijos. Por eso yo creo que es más fácil, dicen todo predicador, es más fácil dar a luz que resucitar a un muerto. Yo quiero tener un matrimonio estable, aprender de las batallas que mis papás ganaron, corregir las que ellos no ganaron y siguen luchando con ellas, con misericordia pedir gracia para yo no hacerlas, y con la gracia de Dios correr para que mis hijos yo quiero que cuando tengan 5 o 6 años, como Santiago y Samantha, mis sobrinos, yo quiero que mis hijos estén cantándole al Señor, que cuando les diga un predicador, el Señor viene con juicio, ellos digan, ok, está bien. Ya es normal cuando tienen 11 años, ya saben que pronto viene Cristo, que necesitan estar listos para toda la ola de maldad que viene, y que la cultura que tienen en su mente es una casa de oración. Y cuando llegan a una iglesia donde nada más cantan 30 minutos y están hablando un predicador cosas fuera de contexto, yo quiero que mis hijos a los 7, 8 años, después de que vayamos a visitar una iglesia, su plática sea, oye papá, tengo una carga de orar por esta iglesia, no de que, viste cómo, sino una carga de orar. Ya desde ahí quiero que esa sea la cultura. Tengo una carga de orar. Y de hecho Dios me dio un canto para esta iglesia y lo quiero cantar porque lo que estaban hablando el pastor en Joel y en Isaías y en Ageo y en Abdías estaba fuera de contexto, porque esto es lo que Dios me ha hablado. Y también en la noche tuve un sueño que confirmaba que Dios, y ¿sí me entiendes? Yo quiero que a los 7, 10 años, en vez de que me estén preguntando, oye, no sé, que le esté encontrando pornografía en sus celulares, o que no sé, quiero que me estén ellos incitando a buscar más el Señor y que me convenzan de pecado ellos. Aunque suene sueño guajiro, yo lo tomo, porque eso es lo que, si mis padres fueron justos y yo por la gracia de Dios ahí voy más o menos, quiero que mis hijos estén listos para la venida de Cristo. Y esa es la sabiduría de Joel, es busquen al Señor y no nada más sean los ungidos de Jehová, sean los siervos de sus hijos, para que después sus hijos sean los siervos de los hijos de sus hijos. Y sirvamos de generación en generación, porque esta crisis ya viene, y cuando venga esta crisis, fíjense cómo se conecta, ya en contexto. Después dice, y en aquellos días,
cuando el sol se convierta se oscurezca y la luna en sangre, en aquellos días yo derramaré mi espíritu. Y sus hijos e hijas profetizarán. ¿Qué van a profetizar? La palabra de Dios. Van a tener, esa es la promesa que Dios le da a Joel. Si ustedes obedecen esto, cuando yo derrame todos mis juicios, también voy a derramar mi espíritu al mismo tiempo. Y el fruto de su liderazgo alineado va a ser que ellos van a profetizar con entendimiento. Y van a ver señales en el cielo y en la tierra. Y aún los ancianos van a entrar a este mover. Y los jóvenes van a entrar a este mover. Unos van a ver visiones. Y los viejitos que se quedan dormidos en las prédicas, a un sueño les voy a soltar a ellos. Y aún sobre mis siervos y siervas. Oye, espérate. El que lava a los excusados, mis siervos y mis siervas. Y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Impresionante. Impresionante. Pedro se levanta en Hechos 2 y dice: eso que habló el profeta Joel está pasando en nuestros días. Aunque él todavía no tenía el entendimiento de que era toda ese cumplimiento de Joel viene al final de los tiempos en toda su plenitud. Pero Dios nos está llamando ahorita a tener el liderazgo, los pantalones espirituales de pagar el precio, de cambiar las cosas que estamos haciendo mal y empezar a decir: Señor, no te conocemos como pensamos. Antes de que venga Jeremías 23, Joel 1 y 2 es la sabiduría de Dios. ¿Tengo 5 minutos más, Salvador? Ya tenía 5, ¿verdad? Ya tenía 10 perritos. Ok. Ok, voy a subir estas notas a Facebook, por si los que están siguiendo la página Facebook en la noche. Ahorita en el descanso lo subo para que son como 20 páginas en donde pueden estar bajándolas. Viene paso por paso, pero voy a terminar en las 5 cosas que Joel nos dice. En Joel capítulo 1, versículo 13 y 14 nos habla de 5 etapas que Dios ordenó para que respondiéramos a una crisis. Y se desata una reacción en cadena. Y está en el versículo 14, ¿podríamos leerlo? Proclamad ayuno, convocada asamblea solemne, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. 5 cosas en un versículo que es el centro, el sumo del mensaje de Dios a Joel, para preparar a un liderazgo, para preparar al pueblo para la crisis, para que en medio de la crisis no nada más sobrevivamos, sino que nuestros hijos e hijas profeticen. Completamente victoriosos. ¿Sabes quién vivió esto? En pequeña proporción. 30, 40 años después viene Nabucodonosor, Jeremías se queda en Jerusalén, Ezequiel se va al cautiverio. ¿Y sabes quién vivió esto? Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Ellos 4, en medio del juicio de Dios, merecido por Dios, merecido, y Dios lo había mandado. Tienes a 4 jóvenes llenos del Espíritu Santo que tenían visiones y sueños, y la interpretación de Dios para hacer temblar el corazón aún de los opresores de Israel, con el Espíritu de Dios dentro de ellos y un espíritu de intercesión y de mansedumbre. Y fíjense lo primero que hacen cuando viene la crisis, cuando son llevados a cautiverio, dicen: no vamos a comer la comida del rey, no nos vamos a contaminar, vamos a ayunar. Y eso es a los 12 años. Capítulo 9 y capítulo 10 de Daniel, 70 años después, ya está una pasita de Daniel, tiene 80 años. El pueblo de Israel es soltado después de los 70 años de cautiverio. Van a construir la casa de oración día y noche, una vez más Jerusalén. Empiezan a haber enemigos. ¿Y sabes lo que hace un viejito de 80 años? Daniel, cuando escucha las noticias de que está viendo otra vez un conflicto ahora para todos los cautivos que habían regresado a Jerusalén, dice: cuando yo escuché esto, afligí mi espíritu, y empezó a arrepentirse en el capítulo 9 una vez más. Empieza a arrepentirse como Joel le dijo que se arrepintiera. Hace una asamblea solemne, viene una visitación de un ángel y también empieza a ayunar por 21 días. Y ángeles y demonios y potestades empiezan a luchar y tienen que venir a decirle: Daniel, sigue orando porque estás muy pesado. Tú eres muy amado en el cielo porque desde el primer momento que te dispusiste a entender la visión de Dios. El resultado del liderazgo de los que estaban en la generación de Joel, que vivieron estas 5 cosas, el resultado es de que cuando vino la crisis, tienes a un joven de 12 años
y a un anciano de 80 años viviendo en la sabiduría apostólica, profética de Dios, con un entendimiento profético y dominando y moviendo los cielos y la tierra por medio de la intercesión. Impresionante, impresionante. Ok, 5 cosas y terminamos. Número 1, congreguen a un ayuno. Debemos apartar periodos específicos para orar corporativamente. Líderes, convoquen asambleas solemnes para ayunar. Sigan ayunando, los animo, sigan convocando ayunos. Es que no ha pasado nada, es que no importa, no importa, sigamos ayunando. Paso número 2 que dice aquí, convoquen una asamblea solemne. El Señor quiere que comunidades enteras se junten para buscarlo en oración. No se junten a hablar de que Dios les reveló, no se junten a hablar para hacer juntas y no se junten a hablar mal de los otros y lo que ustedes sí tienen y los demás no tienen. Dice, júntense a orar. A orar. Y orar es cerrar tus ojos y orar. Paso 3, reúnan a los ancianos. Habla de liderazgo gubernamental. Dios honra los roles gubernamentales que Él comisionó a la gente. Paso número 4, reúne a todos los habitantes de la tierra del Señor. Esta declaración comprensiva no se deja, es muy importante aquí, porque habla de que no nada más es tu liderazgo y son los que tienes ahí, sino es un llamado a la salvación también, es un llamado a evangelizar a ese estilo de vida. Salimos a evangelizar y no los invitamos, pues métete a la célula para empezar. Sí, te damos los fundamentos básicos de un nuevo convertido, pero dice, yo voy a acelerar las cosas tanto en México, que los nuevos convertidos que le predicaste ayer en el camión van a llegar ayunando la próxima semana, porque tu iglesia va a estar tan encendida que es la cultura en la que van a nacer. Paso número 5, clamen a Dios al alzar sus voces juntos. Tan simple como esto, no sucederá con una mentalidad común. Tiene que ser deliberada e intencional. No va a decir, todos tenemos la intención, si algún día vamos a ayunar. Tenemos que clamar a voz en cuello, no sé cómo decirlo, etcétera, etcétera. Para más información, métanse al Facebook, ahí vamos a subir todo. Pero, amén, ya terminé.